5 de enero de 2026, estamos de vuelta en Contexto Global. Soy Valentina Torres Sánchez y los invito a revisar las principales noticias del día. Nicolás Maduro y su esposa se declararon no culpables de todos los cargos en su contra durante su primera audiencia ante una corte de Manhattan. Maduro dijo que sigue siendo el presidente de Venezuela y se declaró prisionero de guerra. La próxima vista se prevé el 17 de marzo. Esto mientras que en Venezuela, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada. La funcionaria es la primera mujer en la historia del país en encabezar el Ejecutivo y se comprometió a no descansar hasta garantizar la paz en esa nación latinoamericana. En Groenlandia, el primer ministro pidió evitar el pánico luego de que Donald Trump reiterara su interés por controlar ese territorio, argumentando razones de seguridad nacional. Por su parte, la primera ministra danesa advirtió que si Washington ataca a un aliado de la OTAN, sería el fin de todo. Abrimos este informativo en Nueva York, donde más temprano se llevó a cabo la primera audiencia de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores ante un tribunal de Manhattan. Ambos se declararon no culpables de los cargos en su contra. Maduro indicó además que sigue siendo el jefe del gobierno venezolano y añadió que está secuestrado, por lo que, según él, es un prisionero de guerra. La próxima vista está programada para el 17 de marzo. Esto mientras que el gobierno continuó dando detalles del operativo en el que Maduro y Flores fueron capturados. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que 200 efectivos estadounidenses ingresaron en Caracas para la operación. Ampliamos los detalles en el informe. Las imágenes han dado la vuelta al mundo. Esposado y rodeado de policías estadounidenses de la DEA, Nicolás Maduro fue conducido bajo escolta a un tribunal del sur de Manhattan. Una vez dentro, la audiencia preliminar, principalmente procesal, puede comenzar. En su español natal, el presidente venezolano se definió como un prisionero de guerra y se declaró no culpable de los 4 cargos que se le imputan, en particular el de narcoterrorismo. Soy presidente de la República de Venezuela y estoy aquí secuestrado desde el sábado 3 de enero. Soy inocente. Su próxima comparecencia está prevista para el próximo 17 de marzo. Hasta entonces, Nicolás Maduro permanecerá encarcelado en una prisión de Nueva York. En Caracas, donde fue capturado el sábado pasado, su antigua vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ha tomado oficialmente el relevo. Nombrada presidenta interina por la Asamblea Nacional, ella sigue reclamando con todas sus fuerzas el regreso de Maduro a Venezuela. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. En la tribuna recibió el apoyo del hijo de Nicolás Maduro y del presidente de la Asamblea, su hermano Jorge, dispuesto a utilizar todos los procedimientos posibles para conseguir su liberación. Un grito que se repitió en las calles este lunes por parte de los manifestantes pro Maduro. Como lo veíamos, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada ante su hermano Jorge Rodríguez, quien fue confirmado como líder de la Asamblea Nacional durante la instalación de la nueva legislatura. Revisamos en el informe quiénes son estos hermanos que controlan el Ejecutivo y el Legislativo en el país caribeño. Los hermanos Rodríguez son la nueva cara del poder en Venezuela. Delcy Rodríguez, la segunda al mando antes de la captura de Nicolás Maduro, juró formalmente como mandataria interina. Al frente de ella, su hermano, Jorge Rodríguez, ante quien pronunció sus votos. Él es el jefe del Parlamento venezolano. Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente. Denunciar el imperialismo estadounidense siempre ha formado parte del ADN político de Delcy Rodríguez, una herencia de su padre Jorge Antonio Rodríguez, exguerrillero de extrema izquierda que fundó el Partido Revolucionario Liga Socialista en la década de 1970. En 2013 y 2014, Delcy Rodríguez ocupó el cargo de ministra de Comunicación e Información antes de ser nombrada ministra de Relaciones Exteriores. En 2017 se convirtió en la presidenta de la Asamblea Constituyente Oficialista, la controvertida institución que amplió los poderes de Nicolás Maduro.
Un año después fue nombrada vicepresidenta y luego asumió el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. En 2024, tras otra reelección controvertida, Maduro le ofreció la cartera de petróleo, crucial para Venezuela, y su férrea defensa del gobierno socialista en el escenario internacional le ha otorgado el apodo de tigresa. Quienes imponen este tipo de medidas arbitrarias piensan que uno vive preocupado por eso. No. Las medidas arbitrarias dirigidas sobre personas a nosotros realmente no nos preocupa. Su hermano Jorge, médico psiquiatra de profesión y 4 años mayor que Delcy, ostenta el poder como presidente de la Asamblea Nacional y además es el jefe de la delegación venezolana para el diálogo con Estados Unidos. Pero su rol en la alta esfera venezolana no es nuevo. Durante y después de la muerte de Hugo Chávez, ocupó altos cargos. Ha pasado de rector del Consejo Nacional Electoral a vicepresidente de la República y luego a ministro de Comunicación e Información. Ahora, los hermanos Rodríguez son para algunos los indicados para darle continuidad al chavismo, para otros una dupla que siempre planeó llegar al máximo poder en Venezuela. Seguimos en la capital venezolana, donde en la noche del lunes fueron reportados disparos en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo. En redes sociales circularon videos en los que se escuchaban los disparos. Esto cuando la tensión en la capital venezolana es máxima, tras la incursión militar en la que fue capturado el depuesto presidente Nicolás Maduro en la madrugada del sábado. Para ampliar la información conectamos con Carolina Bigot. Carolina, ¿cuál es la versión oficial de lo ocurrido? Hola Valentina, buenas noches. Según informó el Ministerio de Comunicación e Información a un grupo de periodistas, se trató de la respuesta de la Policía Nacional en vista del sobrevuelo de drones en la zona muy cercana al Palacio de Gobierno, al Palacio de Miraflores. Los vecinos comenzaron a reportar este sobrevuelo de drones y posterior a eso las ráfagas de disparo que duraron entre 30 y 40 minutos aproximadamente. También hubo un despliegue de militares y policías en la zona que le decían a las personas que se fuesen a sus casas. Eso lo pudimos ver a través de los videos confirmados que reportaron vecinos de la zona. Esto duró aproximadamente entre 40 y 50 minutos. Luego se tranquilizó tanto las ráfagas de disparo como el sobrevuelo de estos drones, y ya para esta hora acá en Venezuela, 10:05 de la noche, la zona está en completa tranquilidad. No se ha reportado más drones ni helicópteros, que también había un rumor de que habrían sobrevolado helicópteros, pero solamente fueron drones y ráfagas de disparo. Valentina. Pues Carolina, muchas gracias por esta ampliación. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en Caracas. Expertos han puesto en duda la legalidad de la incursión militar en Venezuela, una operación que ha encendido las alarmas al ser considerada un peligroso precedente en el accionar de Washington. A esto se unen las declaraciones de Donald Trump asegurando que no descarta un ataque en Colombia o que Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. Para analizar el panorama conectamos con René Urueña, él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de los Andes en Colombia. Yo le doy la bienvenida a France 24. Washington fue hábil denominando a Maduro líder de una organización terrorista, del Cartel de los Soles. ¿Esa designación justifica la operación y la forma en la que el depuesto mandatario fue extraído de Venezuela? Valentina, buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludo a la audiencia. No, claramente no, sin duda hay unas reglas muy estrictas respecto al uso de la fuerza y la captura de una persona por narcotráfico no son una excepción a esas reglas. Entonces, a pesar de que haya toda una retórica narrativa alrededor de la justificación, la realidad es que se trata de una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, ¿está Donald Trump de alguna manera redefiniendo en la práctica los límites del derecho internacional? Claro, es una presión muy fuerte que estamos viendo. La realidad es que hasta hace 10 años lo que teníamos es un modelo basado en el multilateralismo que para bien o para mal estaba funcionando con muchos problemas, pero al menos con un horizonte normativo compartido. Esa idea realmente se acabó. Y ahora lo que tenemos es una idea de unas regiones controladas por un hegemón
el hemisferio americano controlado por los Estados Unidos, probablemente el sudeste asiático controlado por China y Europa central y oriental controlado por Rusia y Europa occidental como un actor independiente hasta cierto punto. Esa idea, digamos, que, como usted estaba mencionando anteriormente, refleja la idea de la doctrina Monroe del siglo XIX, es una idea que claramente inspira mucho de estos movimientos que estamos viendo, y eso es una negación de la construcción del derecho internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 2000. Por lo tanto, claramente tenemos un cambio importante que tenemos que comenzar a reaccionar todos de manera conjunta al respecto. Bueno, Estados Unidos está abriendo la puerta a que cualquier país ataque sin consecuencias a otro territorio soberano, esto bajo el argumento de la seguridad nacional, porque es decir, es un precedente que podría impulsar otras acciones, por ejemplo, China en Taiwán. Claro que sí, ese es el problema. Y sobre todo es el problema para países pequeños y medianos como Colombia, pequeños y medianos como Finlandia, es decir, aquellos que están en la siguiente línea después de Ucrania, después de Venezuela. Claro, estamos hablando de Taiwán, pero adicionalmente tenemos el problema de Vietnam. Entonces, cada uno de esos países que están en la siguiente línea son países que pueden ser objeto de ataque bajo esta configuración, digamos, de regiones. Y claramente nosotros, la defensa que tenemos es un sistema multilateral de normas, y ese es el sistema multilateral de normas que vemos que está bajo muchísima presión. Eso no quiere decir que esté completamente terminado. El sistema internacional es resiliente y claramente la mayoría de estados del mundo se benefician mucho de él. Entonces, por lo tanto, también vamos a ver que hay estados que posteriormente se van a organizar nuevamente para mantener un poco la resiliencia del sistema. Pero no hay duda que el sistema está bajo muchísima presión y que claramente hay una intención de crear regiones alrededor de las cuales se organiza el mundo al margen de la visión multilateral. Pues profesor Urueña, usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Bueno, Tina, muchas gracias, feliz noche y un saludo. Nosotros continuamos con las repercusiones de esa incursión militar estadounidense en Venezuela. Este lunes, el primer ministro de Groenlandia llamó a no ceder al pánico ante las nuevas amenazas de Donald Trump. Jens Frederik Nielsen insistió en la actual situación, que no es que Washington pueda conquistar Groenlandia. Las preocupaciones en Dinamarca y el territorio autónomo aumentaron desde que el republicano ordenó atacar Caracas y luego insistió en su intención de tomar el control de Groenlandia por razones de seguridad. En primer lugar, diría que nuestro país no es realmente el más adecuado para compararlo con Venezuela. Somos un país democrático y lo hemos sido durante muchísimos años, y si analizamos el panorama general, entiendo que algunas personas estén preocupadas, pero la cooperación que se está fortaleciendo, la cooperación que estamos buscando en este momento, significa que queremos crear o restablecer la cooperación que teníamos anteriormente con Estados Unidos, especialmente la buena cooperación que hemos tenido para restaurarla entre nosotros. La situación no es tal que Estados Unidos pueda simplemente conquistar Groenlandia. En medio de las reacciones tras esta incursión militar en Venezuela y luego de que posteriormente Trump indicara que no descarta una operación en Colombia, el gobierno de Bogotá, a través del ministro del Interior y el de Justicia, señaló su voluntad para seguir coordinando y cooperando con Washington en la lucha contra los grupos criminales y carteles del narcotráfico. El gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, le hacen saber al gobierno de Estados Unidos, a través de una agencia de inteligencia de ellos, que vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia, la tecnología de ellos para destruir laboratorios y estructuras criminales y sus campamentos. En otros temas, un terremoto de magnitud 6,2 sacudió el oeste de Japón el martes. Así lo informó la agencia meteorológica nipona, que indicó que el epicentro del movimiento telúrico se registró en la prefectura de Shimane. Las autoridades indicaron que no se emitió alerta de tsunami.
Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Quédense que volvemos en breve.